Hola, ¿qué tal amigo, emprendedor, emprendedora? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en cualquier parte del mundo que te encuentres. Soy José Rodríguez y hoy, pues, como todas las semanas, tengo una súper invitada, una persona que está súper enfocada, súper, ¿qué te puedo decir? Súper motivada, súper inspirada para marcar la diferencia en la vida de otras personas, específicamente pues van las mujeres, ¿no? Empoderarlas con con todo lo que hace, ¿no? Con todos sus proyectos. Ella es Sandra Plaza Peña y ella es emprendedora, empresaria, mentora, mujer, es fundadora y directora de Mujer Impulso Global y pues, creadora del Bootcamp 360. ¿Cómo es? Es Impulso 360. Impulso 360, sí. Impulso 360. Y bueno, sin más, vamos a hablar un poco acerca, con más detalle acerca de todas estas cosas que ella está haciendo, todas estas iniciativas, pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi super invitada Sandra Plaza Peña. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, estoy súper contenta. Me siento como en mi lugar seguro. Me encanta hablar, ¿cierto?, de este tema que en el fondo es eh, más que un proceso de formación, para mí es una experiencia de vida. Entonces creo que me presentaste ya desde todas mis aristas. Faltó solo decir lo más importante, que soy una mujer, bueno, muy apasionada por la vida, madre, hija, amiga, que son las características que más me gusta destacar. Excelente para las personas. Bueno, el tema, ahorita lo vamos a tocar, pero las personas que no te conocen, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste tú? ¿Cómo fue tu juventud? ¿No? Compártanos un poco acerca de eso, Sandra. Ok, mira, yo nací en el norte de Chile, ya, en el desierto de Atacama, dicen que es el desierto más árido del mundo, en una ciudad que era bien pequeñita, Calama. Y bueno, esa ciudad tenía una característica: estaba muy cercana a un campamento minero, ya que en esos años, de hablar hace 20, 30 años atrás, era la mina a rajo abierto más grande del mundo. Ujú. Entonces, obviamente, el entorno en el que crecí era en torno a la minería, ¿ya? Mi familia en realidad era una familia que por muchas generaciones, 3 o 4 generaciones, fuimos una familia matriarcal. Ya teníamos desde la tatarabuela, ¿cierto?, una crianza muy matriarcal, pero curiosamente nos criaron de una manera muy patriarcal. Ujú. Teníamos, bueno, las mujeres de la familia, además que nacimos por 3 generaciones puras mujeres. Ya, recién en la cuarta generación, que es la mía, logramos equiparar un poco el número, ¿cierto? Nacimos 7 hombres y 7 mujeres, pero Ah, antes de ello eran la tatarabuela tuvo 2 hijas, la abuela 2 hijas, 4 hijas la abuela. Entonces, la verdad es que nosotras fuimos criadas para maternar, para sostener, para cuidar. ¿Ya? Esa era como la función de las mujeres en la ujú. familia, no para ser profesionales. Era una infancia que nos marcó mucho el camino, ¿cierto?, de seguir por la línea maternal. Y tuve una infancia muy linda, como te decía, matriarcal. Mi padre no fue un padre ausente. Y creo que eso nos hizo también un poco, a mí por lo menos, tener como más desarrollada como la figura masculina, porque de la ausencia nosotros empezamos a potenciar. Ujú. Sí, sí. Y bueno, mi adolescencia estudié también en el norte de Chile. Ahora no vivo allá desde hace casi 16 años, y estudié minería, ¿cierto? Cuando salí de la educación secundaria me fui a estudiar minería, porque era el entorno que conocía, ¿cierto? La actividad Ujú. económica más importante. Y de ahí fui creciendo en entornos masculinizados, totalmente contrario a mi infancia, que fue en un hogar muy femenino. Así es que desde ahí nació como esta vocación de empoderar a las mujeres, ¿cierto? Porque tengo historia con eso. Sí, totalmente. ¿Y en qué momento tú, o sea, mencionas que viniendo de un entorno muy femenino, vienes y te encuentras con un mundo laboral, empresarial más masculino, pero cómo encuentras, miras la diferencia rápido y dices, pero, o sea, mira la diferencia, pero mucha gente mira esa diferencia
y nada más se queda callada, ¿no? Como diciendo, pues no hay nada que hacer, no, así es. Pero ¿en qué momento tú decides, no, esto tiene que cambiar, yo puedo, o sea, yo quiero hacer algo diferente, ¿no? ¿En qué momento decides eso tú? Porque yo crecí sintiendo como que para lo cual yo había sido formada, ¿cierto? De los patrones de mi infancia, yo siempre sentía en mi interior como que había algo más, que Ujú, esto no podía ser todo. Entonces empecé a ir introduciéndome, ¿cierto?, en el mundo de las profesiones, porque no tenía referentes familiares que fueran profesionales. Eh, yo fui la primera profesional de mi familia, ujú, entonces la verdad es que yo sabía, dentro de mi corazón no sabía cómo, no sabía por qué, no tenía el conocimiento, pero sabía que había algo más, que no podíamos estar solamente para seguir con esa línea, que además había sido en realidad una historia, ¿cierto?, de mis ancestras que había sido de mucho dolor en realidad, de criar solas, de estar solas y repetir una, dos, tres generaciones. Entonces, yo creo que eso en mí marcó un poco la diferencia y esa como inquietud de ver que ujú. había más allá. Excelente. Y te pasó, porque, o sea, me pasó a mí, con personas que converso aquí, ¿te pasó a ti que en algún momento ese sentir, eso interior que decías, hay algo más, no sé qué es, pero hay algo, ¿no? Algo las cosas están muy bien donde estoy o parecen estar bien, pero hay algo más que... Algún momento tú la hiciste a un lado, lo ignoraste, ese llamado, lo puedo llamar como sea, llamado interno, algo lo ignoraste, dijiste, pues lo ignoraste y te seguía tocando la puerta, algo así, porque he escuchado eso y a mí me pasaba, muchas veces ignoraba ese sentido de algo, o sea, todo está bien aquí y he logrado lo que quiero, pero hay algo más, siento en mí que esto no es todo, ¿no? ¿Te pasaba a ti eso o no? Tú en el momento que lo miraste, hubo claridad y dices que esto es y este es el enfoque y a esto es lo que quiero, aquí es donde quiero iniciar. ¿Lo miraste tú pronto o lo ignoraste también? No, lo ignoré por mucho tiempo en realidad, porque de hecho la primera decisión que yo tomé de seguir por el camino profesional fue como más casualidad que causalidad. Mm, ¿Ya? Yo estudiaba en un colegio que quedaba un poco retirado de mi casa y bueno, tú sabes que acá en Chile tenemos la educación básica que es hasta octavo y después tú tienes que cambiarte a la educación media de primero a cuarto medio, que es el segundo ciclo. ujú. Y los liceos quedaban aún mucho más retirados para estudiar de primero a cuarto medio. Y resulta que en ese momento, justo cuando yo estaba en octavo básico, en el proceso de transición, surge de la nada una oportunidad justamente por esta compañía minera que es Codelco, y ellos dan inicio a una carrera que es técnico en análisis químico, ¿ya? Pero esta carrera se dictaba en el campamento de Chuquicamata, ya que estaba como en auto a 15 20 minutos de la ciudad. Ujú, Y bueno, yo pensé que para irme al liceo yo tenía que caminar mucho. Mira las cosas de la vida. Tenía que caminar entre 45 minutos a una hora para llegar a estudiar. Mientras que una de las ventajas que te ofrecía, además de un título de mando medio, te ofrecía que te trasladaban hacia el campamento, hacia el liceo que estaba allá, en buses. Y eso fue como la luz que yo dije, wow, me voy a ahorrar eh, una hora de caminar, ¿ya? ujú, Porque tampoco teníamos una situación económica como para que nos pudiésemos trasladar mucho en locomoción colectiva. Y los buses pasaban a 2 cuadras de mi casa, es decir, tenía que caminar 5 minutos. ujú, Y fue como esa la chispa que yo dije, wow, voy a ahorrar tiempo, puedo utilizar el tiempo en otra cosa, voy a estudiar más, me va a ir mejor, pero no vi la carrera en sí. No pensé en ese momento, wow, voy a salir de cuarto medio con un título en mi mano, ujú, sino que dije, va a ser más fácil. Creo que eso fue como la primera luz de cambio. ujú. Miraste las posibilidades, ¿no? Y como, o sea, lo miraste tan claro que dices, no, todo se está presentando, todo está llegando y se está poniendo a mi favor, se están presentando las cosas a mi favor, ¿no? Sí, Vamos poquito a la neurociencia, y la neurociencia detrás de la transformación personal. Bueno, así, en palabras, en pocas palabras, ¿qué es la neurociencia? Yo sé que, pues, si nos ponemos muchísimo, pero ¿qué es la neurociencia así en una cuantas palabras para más o menos darnos una idea de qué estamos hablando? Para las personas que no.
que no han escuchado acerca de este término, ¿no? O esta ciencia. Ya, en palabras simples, porque obviamente ni yo soy neurocientífica, ni tampoco vamos a formar neurocientíficos, ¿cierto?, en una entrevista, pero es nada más que la disciplina que se encarga de estudiar el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, ¿ya? Pero principalmente se enfoca en ver cómo el cerebro influye en nuestras decisiones, cómo influye en nuestros pensamientos y también cómo influye en nuestro comportamiento. Eso es como lo que engloba la neurociencia en palabras muy sencillas. Súper, súper bien. Así es, esto, súper. ¿En qué momento te das o conoces o llega a ti la neurociencia? ¿En qué momento la encuentras? ¿Y cómo te das cuenta que esto es diferente a otras cosas? No sé, no sé, te venden tantas cosas para el cambio, para que cambies y haces esto y muchas herramientas, muchos ejercicios, herramientas, afirmaciones, declaraciones y todo eso, pero ¿en qué momento te dices que neurociencia, esto ayuda a la transformación personal? ¿En qué momento encuentras eso? Lo encontré cuando ya estaba estudiando en educación superior y fue en una conversación súper cotidiana con uno de mis profesores académicos, docentes, no sé cómo se le conoce en otros países. Ujú, Y resulta que en esta conversación él me dice que, porque yo me preocupaba, yo era así una mujer muy estudiosa, a mí me gustaba hacer las cosas bien, ojalá perfectas, porque vivía pendiente de afuera y ahí después te voy a hablar un poco de eso. ujú, Y bueno, en esta conversación el profesor me dice algo que me resonó y me hizo así como, wow, explotar la cabeza. Me dice que él ve en mí un gran potencial. Me dice que soy una persona que tiene un nivel, un coeficiente intelectual alto, me dice. ujú, Y me dice, pero tiene cero inteligencia emocional. Y con eso no fue como que yo quedé así como pasmada y no entendía, no conocía la inteligencia emocional. Pero ujú, lo que me gatilló a empezar a estudiar todo esto fue que después me dice que eh, las personas que van a triunfar en la vida son las personas que tienen una inteligencia emocional más desarrollada, sin importar tanto el coeficiente intelectual. ujú. Y wow, yo dije, he estado toda mi vida estudiando, tratando de que me vaya bien, de avanzar, y él me está diciendo prácticamente que no voy a llegar a ningún lugar, independiente de todo el esfuerzo que había hecho, ¿cierto? Por rendir bien, por académicamente destacar, en ese momento me bajó todo, así como Ah, me aterrizó. Y sí. yo te lo digo desde, yo no sabía lo que era la inteligencia emocional. Entonces ahí empecé de manera autodidacta hace más de 20 años, primero con la inteligencia emocional. Empecé a estudiar qué era la inteligencia emocional. En ese tiempo tampoco teníamos el avance tecnológico que hay hoy, que tú te metes a internet, ahora con el chat GPT puedes saber todo lo que quieras. Entonces era ir a una biblioteca, buscar un libro, conseguir tu libro y empezar a estudiar desde ahí. Y bueno, la inteligencia emocional habla de cómo gestionamos nuestras emociones, pero las emociones se gestionan desde el cerebro. Y yo tenía una mentalidad que era fija, yo no tenía una mentalidad de crecimiento. Siempre había dicho, yo soy así, yo crecí así, a mí me criaron así, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Siempre era externo, ¿cierto? Los resultados que yo tenía en el fondo en cuanto a mi forma de ser y de mirar la vida, no era no era como, no era una responsabilidad mía en ese momento, no era algo que yo había construido, sino que yo lo adjudicaba a mi madre, a mis tías, ¿cierto? A las personas que estaban en mi entorno, a la sociedad, que en el fondo yo soy así porque este es mi entorno. Y no sabía cómo gestionar la emoción, por más que leía, yo decía, ¿cómo gestiono el no reaccionar, por ejemplo? El no tener esa primera reacción de cuando alguien me está diciendo algo, devolverlo con un ataque de inmediato, así como a la defensiva. Entonces ahí tuve que empezar a estudiar mucho más, porque era muy escéptica a creer que yo podía cambiar. Como te dije, no, yo sentía que ya era así. Y empecé a estudiar el cerebro, cómo funcionaba el cerebro. Porque si el cerebro me iba a ayudar a mí, a que yo dejara de reaccionar en piloto automático, ¿cierto? Tenía que saber si era verdad, que yo podía cambiar mi forma de ser y empecé a estudiar entonces.
cómo funcionaba el cerebro, cómo se generaba esta conexión, ¿cierto?, entre las neuronas, estos circuitos eléctricos, y bueno, un montón de cosas más que no vamos a entrar en tanto detalle porque lo importante es el resultado. Sí, Y bueno, estudié como 20 años más o menos inteligencia emocional, programación neurolingüística, el funcionamiento de este sistema nervioso. Y yo siempre dije, desde que empecé a darme cuenta de lo mágico que era como mi lámpara de Aladino, ¿no? Era como que yo lo frotaba, ¿cierto? Entre más lo entendía, más ujú. cosas buenas me iban pasando. Era como que todo lo que yo le decía, él me lo iba entregando. Pero fue un proceso de muchos años, José. No fue que yo cambié de la noche a la mañana. Yo cambié mi estructura, mis primeras transformaciones fueron en mi edad adulta, cuando ya era mamá. Sí, sí, y qué bueno que mencionas eso. Mencionas el conocimiento, muchos años de conocimiento, de estudio, de ir a la biblioteca, libros y todo, pero mucho conocimiento. Y el conocimiento, ¿cómo podemos nosotros trabajar? Porque hay conocimiento y lo podemos tener, pero lo tenemos aquí, es muy intelectual, muy guardado. Somos en veces a bibliotecas andando, pero mucho de eso, pues, o sea, lo aplicamos, o sea, entre comillas, puedo decir, lo aplicamos, pero una, dos, tres semanas me siento bien, que me siento súper empoderado, pero después voy para abajo. O sea, no es algo que sea sostenible. ¿Cómo el conocimiento es? ¿Qué tiene que, cómo se puede trabajar? O sea, muchas veces el conocimiento es el obstáculo que muchas veces la piedra que nos hace tropezar una y otra vez, y no cambiamos. Pues, o sea, ¿qué relación tiene el conocimiento y con el cambio? El conocimiento con el cambio eh, tiene una relación bastante directa y también interesante, ¿ya? Porque como tú dices, si sabemos tanto, ¿cierto? Acumulamos conocimiento, ¿por qué no podemos cambiar? ¿Cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y es porque nuestro cerebro está diseñado para ahorrarnos energía, ¿ya? Y la función principal que tiene es mantenernos a salvo, ¿ya? Mm, Entonces, el cerebro busca mantenernos siempre dentro de lo conocido, ¿ya? Eh, nosotros, dentro de ello, ¿cierto? Si una situación no nos gusta mucho y nuestro cerebro lo considera familiar, él va a hacer que esa situación la considere como segura, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces, como decías tú, vamos acumulando un conocimiento sin ponerlo en la práctica, ¿cierto? Sin saber qué hacer en el fondo con este conocimiento que estamos almacenando. Y seguimos repitiendo los mismos patrones. Por lo tanto, ahí es cuando entra todo lo de la neurociencia y para mí la herramienta más importante que me ha servido en mi proceso de transformación, que todavía estoy viviendo, me falta mucho camino por recorrer, es la conciencia, ¿ya? La conciencia, porque cuando yo te hablo de conciencia, yo te hablo en el fondo de decir, todos sabemos que nosotros tenemos un espacio consciente y uno subconsciente, ¿cierto? Y el subconsciente es tremendamente rápido. Entonces, ese es el que nos hace reaccionar y no aplicar lo que estamos aprendiendo. mm, Y en el fondo, si nosotros no somos capaces de observar, ¿cierto? Primero, aquello que nos hace no cambiar nuestro comportamiento, seguir actuando de la misma manera, si no somos capaces de identificar en el fondo qué pensamiento a mí me está gatillando la forma en la que yo estoy viviendo la vida, el comportamiento que yo estoy teniendo, vamos a seguir siempre trabajando de manera automática. Entonces, la primera herramienta y que yo estoy segura que es la más importante, para mí es la autoconciencia, ¿ya? Porque la autoconciencia en el fondo es la capacidad que tenemos de observarnos a nosotros mismos, poder reconocer lo que estamos pensando, cómo ese pensamiento genera una emoción en nosotras y qué hacemos mientras está ocurriendo, ¿ya? Entonces, no se trata solo de conocerse, sino que se trata de que debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el momento presente, ¿ya? Y bueno, ahí viene todo lo que conocemos nosotros como eh, esos cambios forzosos que queremos dar, porque a veces los cambios no son sostenibles en el tiempo, José, porque nosotros queremos dar casi saltos cuánticos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Es como nos proponemos metas que son grandes, que no es malo, pero no nos fijamos en el proceso.
Ujú. con el cual tenemos que ir cumpliendo esa meta. Por ejemplo, a veces decimos, yo desde esta semana voy a ir al gimnasio y voy a ir al gimnasio 3 días en la semana, 3 horas. Y a la primera semana, tu cuerpo te va a decir, hey, frena. O sea, el ácido Sí. láctico acumulado te va a generar ese dolor muscular, no te vas a Ujú. poder mover y paramos. ¿Cierto? ¿Y Sí. qué decimos? No puedo. No puedo. Entonces, yo creo que eso es una de las razones por las cuales los cambios no son sostenibles, porque no entendemos que tenemos que ir paso a paso, que en el fondo son esas primeras cositas que vamos haciendo pequeñitas, esos cambios que yo te digo, no sé, un 1% día a día, un pasito a la vez, es lo que hace que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la conciencia, el poder entender, ¿cierto? Que los cambios tienen que ser paulatinos, hacernos responsables y algo muy importante, que es un poco difícil al inicio de trabajar, después se genera muy de manera automática, es cómo yo traigo, ¿cierto? Estos patrones que tengo instaurados en mi cerebro desde edades tempranas, que nosotros empezamos a almacenar, nosotros tenemos el software más grande en capacidad del universo en el cerebro. Entonces, ¿cómo yo hago, cierto? Que esos patrones que desde niña empecé a guardar en mi cerebro, los hago conscientes, porque ahí ocurre la transformación. Cuando yo hago consciente eso que me limita, ¿cierto? Eso que me mantiene en alerta, que me dice no avances, para poder gestionarlo. Es como traer desde el subconsciente a la conciencia, entonces reconocerlo y decir, esto me sirve y esto no me sirve. Entonces, eso es, cómo hacemos consciente lo que ya tenemos guardado, lo que ya tenemos almacenado. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Con herramientas que son bien sencillas, ¿ya? ¿Cómo nos hacemos conscientes? Ujú. Primero es pensando, siempre, primero pensando, después sintiendo ese pensamiento, qué emoción me está generando y qué estoy haciendo con esa emoción. Si te das cuenta, son tres preguntas muy simples que nos ayudan a entender qué está ocurriendo en realidad internamente y eso que está ocurriendo internamente, cómo yo lo estoy trayendo hacia afuera, qué acciones estoy teniendo. Eh, Creo que aprender a gestionar las emociones es un paso, uno de los pasos más importantes, ¿ya? Porque, como te decía, el cerebro es demasiado rápido. El cerebro subconsciente, como está siempre en alerta, casi siempre nos lleva a reaccionar. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando estoy en algunos espacios, el ejemplo de cuando tú vas conduciendo un automóvil, ¿cierto? Y delante tuyo va otro vehículo y frena rápidamente y tú inmediatamente pones el pie en el freno Ujú. y frenaste. Y tú frenas antes de que tu cerebro sea capaz de decirte tienes que frenar. Ujú. Entonces es tan rápido que inclusive te activa respuestas motoras de inmediato. ¿Ya? Y es porque estás siempre en alerta. Pero ¿qué pasa cuando ese piloto automático eh, no te permite tomar una situación, cierto, que es una situación cotidiana? Por ejemplo, a veces las personas tienen un tono de voz distinto o una forma de comunicarse diferente. Y cuando tú escuchas a lo mejor un mensaje de repente y te llega a la mente el recuerdo, que es un patrón que tienes guardado de a lo Ujú. mejor una persona que te atacó en tu infancia o que te hizo la vida un poquito de cuadritos en alguna etapa de tu vida. Ujú. Ahora estás con otra persona, pero tu cerebro te va a hacer accionar de la misma manera, porque va a estar a la defensiva. Entonces ahí viene una segunda herramienta, que es una herramienta pero más simple todavía que la anterior de las preguntas, ¿cierto? Que es la herramienta de respirar profundo. Increíblemente que cuando nosotros somos capaces de respirar profundo mientras estamos escuchando algo, podemos situarnos en el momento presente. Y eso te hace que sientas la emoción, ¿ya? Y no se trata de anularla, porque tu primera reacción al traer ese recuerdo va a ser quizás de rabia y de decir me tengo que defender. Pero mientras respiras, tú le das unos milisegundos a tu cerebro como para decir qué estoy sintiendo y qué me está queriendo decir esta emoción. Entonces ahí ya tú no vas a actuar en piloto automático. Inmediatamente en ese espacio de tiempo, tú vas a poder accionar y no reaccionar. Entonces, esas son las herramientas
que son las primeras que uno tiene que aprender a utilizar para poder generar cambios importantes. Entonces vienen siendo tres. La primera es conciencia, ¿no? Autoconciencia. La segunda, Sí, hacer las preguntas, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo me estoy comportando con lo que estoy sintiendo, ¿correcto? así Y la es, tercera es respirar, detenerse y respirar profundo. respirar, ¿no? Toda esta información nos puede parecer, lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Y son algo, yo lo he escuchado una y otra vez, lo hemos escuchado, pero ¿qué pasa cuando una persona dice, lo entiendo, lo comprendo, pero me cuesta interiorizarlo o encarnarlo, como tú lo mencionabas en una de tus notas que leí por ahí? ¿Qué es lo que pasa? Porque tiene que ver, pienso yo, que con el primer paso no somos conscientes de qué está pasando, ¿no? Eh, pero también muchos hemos aprendido a pelear con la realidad, con lo que vivo. No quiero, como tú decías, o sea, mi visión está allá, quiero lograr, quiero tener, quiero ser, convertirme en cualquier versión, lo que sea, pero mi realidad es esta, ¿no? Y muchas veces hemos sido condicionados, programados a pelearme con mi realidad, con lo que tengo, con lo que soy, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando pues, el conocimiento realmente o el aprendizaje no se interioriza? Salgo de una de un evento, una conferencia, un taller, un seminario, puede ser con el más grande o sea, de los mejores, pero eso es nada más, se suman 2, 3 semanas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo interiorizar ese aprendizaje y realmente que haya transformación? No tanto cambio, pretender que ya cambié, ¿no? Para verme muy bien, pero realmente en silencio, en tranquilidad, decir, ¿sabes qué? Esto ya no veo lo mismo, ya no pienso lo mismo, ya no tengo los mismos intereses, eso que me entusiasmaba ya no, eso que me distraía, ya, como que ya no hay interés, quiero estar aquí, quiero estar presente. ¿Qué pasa cuando ¿por qué no llegamos a ese momento? Yo sé que pues ya me comentaste mucho, pero ¿por qué no encarnamos ese aprendizaje, Sandra? Porque muchas veces nosotros pensamos que la motivación, ¿cierto?, es el factor que más incide en una transformación, que basta con que estemos motivados y con eso ya es suficiente, ¿cierto? Empezamos a caminar estos procesos, pero en realidad para que nosotros podamos cambiar, ¿cierto? Estos procesos que están tan arraigados al interior de nuestro cerebro, nosotros tenemos que tener tres componentes que son muy importantes. Primero, es la autodisciplina. La disciplina es tan importante porque el cerebro se entrena. Para que los cambios sean perdurables en el tiempo, nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro para que se generen nuevas rutas sinápticas que nos permitan sacar ese patrón que nos limita o que nos entorpece un poco el avance y generar, ¿cierto?, un patrón nuevo. Pero eso tiene que hacerse con entrenamiento y el entrenamiento significa que yo tengo que en el fondo, hacerme cargo de un proceso que no es de un día. ¿Ya? No, no vamos a cambiar en un día, ¿cierto? Perdón, patrones que tenemos instaurados desde tantos años atrás. Entonces tenemos que entrenarlo a través, primero, de la disciplina. El cerebro aprende por disciplina, por repetición y por experiencia. ¿Ya? Porque acuérdate que hay una conexión acá entre lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, la clave está ahí en que nosotros tenemos que continuar, ¿ya? Nosotros tenemos que entrenarlos cada día de a poquito. Hay herramientas, por ejemplo, como el reencuadre, que es muy importante en el momento de que nosotros queremos cambiar una actitud o una forma de accionar, de comportarnos, que cuando a veces estamos enfrentados a desafíos que son un poco complejos y no sabemos cómo resolver, lo más fácil y lo que te va a decir de inmediato tu cerebro es no puedo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que entrenarlo inmediatamente y decirle, estoy aprendiendo, lo estoy intentando, Mm, pero no una sola vez, sino que muchas veces. Pero no solo decírselo, sino tenemos que hacerlo, tenemos que accionar. Porque, bueno, tú sabes que ahora está como eh, mucho en la actualidad el tema de la manifestación y que es un ejemplo que yo siempre toco mucho en las mentorías o con las personas que acompaño, porque llegan personas que me dicen, yo llevo años eh, tratando de manifestar un cambio en mi vida,
visualizo el cambio, me veo en esa posición quizás de éxito, me veo en ese título, me veo con ese triunfo en la mano, pero el cambio no llega. ¿Ya? Y no es que nosotros, la visualización es importante, pero tú no puedes estar 10 años sentado en un sillón visualizando un cambio, escuchando audios subliminales, repitiéndote a ti mismo que puedes, pero no haces nada, porque la acción es la que genera el cambio. No solamente el visualizar, el creer, el internalizar, ¿cierto? Estas afirmaciones positivas que son excelentes, porque esas son las técnicas de reencuadre y es una herramienta que te ayuda. Pero tienes que accionar, entonces si yo me quiero ver eh, tal vez mañana en un escenario grande, ¿cierto? Dando una charla de neurociencia y me quedo solamente pensando en lo lindo que se sentiría que hayan personas escuchándome, pero si no busco las redes correctas, si no busco aprender un poco más, si no me intereso en lo que está pasando afuera, en lo que las personas realmente necesitan y en lo que yo voy a hacer para llegar a ese lugar, nunca voy a manifestar nada. La manifestación no es sentarse a visualizar y a meditar y a escuchar audios, no. Es, quiero estar ahí, pero ¿qué voy a hacer? De ahí ocurren las transformaciones. Cuando yo digo, se me prende, ¿cierto?, esa ampolleta y digo, voy a dar este paso, voy a dar este otro paso y voy a seguir avanzando. Y una de las cosas importantes que yo siempre he dicho, nosotros podemos llegar solos muy lejos, pero necesitamos a las personas que están en nuestro entorno. Ayer justamente estábamos en una sesión del bootcamp y vimos esto de las redes que para mí son tan importantes, por eso nació mi comunidad, ¿cierto? Sí. Porque tú necesitas las personas adecuadas para tus momentos de la vida. Tú necesitas tener esa red de contención que va a estar contigo, ¿cierto? Que te va a hacer ese apapacho, te va a abrazar un poquito cuando las cosas no están saliendo tan bien. Si yo quiero llegar a, no sé, pongámonos una meta alta, ir a dar una charla en, no sé, en Harvard, yo necesito conocer gente de Harvard. Ujú, Necesito también generar redes de colaboración. Y también necesito generar redes de expansión. Yo tengo que eh, estar con personas en mi entorno para que me ayuden a llegar al lugar que yo quiero, para que yo pueda también enriquecer mi conocimiento con la experiencia de otras personas. Y eso no es solamente un querer recibir, ¿ya? Toda la vida tiene que ser recíproco. Yo necesito a estas personas a mi lado, pero ¿qué les puedo entregar yo? ¿Qué estoy dispuesta yo a dar para que ellas se mantengan a mi lado? Porque yo siempre he dicho, en el liderazgo, los mejores líderes no son los que acumulan 100.000 seguidores. Ya, mi comunidad es chiquitita, no es muy grande, pero yo quiero que si tengo 10 mujeres en mi comunidad, las 10 sean líderes y mejores que yo. ujú, Entonces yo creo que eso es lo importante, eso es lo que a mí me genera esta motivación para avanzar, ¿cierto? Para seguir transformándome y ojalá yo pueda llegar al corazón de muchas mujeres que necesiten ver más allá y que es poder decirle, hey, tú eres capaz. ujú, Porque es una frase que suena bien a cliché el decir, si yo puedo, tú también. Pero no basta con que le digas que ella también puede. ¿Cómo vas a hacer que ella se dé cuenta que también puede? ujú. Súper, no, pues te felicito, la verdad, y eso que dijiste al último, esa frase que quieres gente que sea mejor que tú para aprender, ¿no? Siempre, pues yo muchos años, hace muchos años me di cuenta, no, así nada más se me manifestó eso. Digo, siempre estoy en el medio, siempre alguien que sabe más, alguien que sabe menos, alguien que tiene más, alguien que tiene menos, pero del que sabe menos le enseño un poco, le comparto, el que tiene menos le comparto y el que sabe más aprendo, sí, o sea, lo recibí así y me sentí tan feliz, tan contento, pues ya me dejo de andar compitiendo, me dejo simplemente aprenderlo más a vivir, o sea, estar aquí no sé ni cómo explicarlo, porque a veces es algo maravilloso, te das cuenta, eh, pero no sé, ahorita que lo compartiste y el decir, quiero gente que
pues vaya más adelante, que sepa más, ¿no? Eso es lo bonito de estar, y eso habla de liderazgo, tú y liderazgo, que al final del día no es qué cantidad de gente tengas, sino que esté ahí, que quiera también lo mismo que tú, que camine contigo, ¿no? Eso es maravilloso. Siempre lo comparto aquí. Y de hecho, pues aquí tenemos a unas super invitadas aquí. Ya al final vamos a abrir cámaras y todo y micrófonos para estar aquí compartir antes de terminar la conversación. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, bueno, la idea que tengo de mí, ¿será esto un obstáculo para el cambio, la transformación? Esto que por años he yo trabajado para crear esta imagen que tengo, cualquiera que sea la imagen que tengo de mí, lo que creo, la imagen que me he creado, de cómo quiero proyectarle, cómo ha crecido, ¿no? ¿Crees que esto sea un obstáculo para uno realmente cambiar y buscar esa conexión, ese autoconocimiento, esa transformación realmente verdadera? ¿Será que la imagen que he creado de mí es tan grande y he invertido tanto tiempo, dinero, energía que no sé, no la quiero soltar, no la quiero dejar ir, Sandra? Sí, sí, de todas maneras la autopercepción que tenemos es una de las cosas que más nos impide crecer y no solamente desde el punto de vista personal, también desde el punto de vista profesional. A veces creemos que estamos condicionados por el entorno, ¿cierto?, a seguir manteniéndonos en ese lugar. Y también es una característica de las mujeres, también por la forma tal vez en que crecimos, por cómo la sociedad nos fue condicionando durante muchos años a, a una frase que también yo uso hartas frases, ¿cierto? De decir, calladita te ves más bonita, nosotras fuimos como preparadas para no incomodar. Entonces sentíamos que cuando destacábamos un poco, cuando podíamos hacernos referentes de algo, incomodábamos al resto. Entonces, esa autopercepción te genera patrones limitantes, te genera esa mente predictiva que te dice quédate ahí, no avances, Mm, que si avanzas el entorno te va a empezar a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a generar esa necesidad de validación externa, pero sin incomodar. O sea, que te vean, pero que te vean detrás de las cortinas, como digo yo. mm, ¿No es cierto? No como protagonista, sino como la persona que siempre ayuda, la persona que genera algo, pero siempre estar detrás. Entonces, cuando tú tienes esa autopercepción, y tu cerebro lo siente como cómodo, te mantienes en ese lugar. No tienes la necesidad de cambiar porque al final estás eh, cumpliendo, ¿cierto? Los demás te están viendo, pero están viendo lo que tú haces para que ellos estén bien, mm, no para que tú estés bien. Entonces yo creo que uno de los principales eh, elementos que nosotros debemos considerar, ¿cierto? Al momento de decir, yo quiero transformar mi vida, yo quiero un resultado diferente, es preguntarnos, ¿yo estoy cumpliendo las expectativas ajenas porque quiero o porque la vida me enseñó a hacerlo solamente así? ¿Por qué no me estoy viendo yo? ¿Qué tiene que pasar para que yo sea capaz de mirar a mi interior y decir, yo no estoy contenta con ese reconocimiento que te tiene detrás de la cortina? mm, Yo quiero mostrarme al mundo, yo quiero que el mundo me conozca, yo tengo algo para entregar y eso significa autovalidar. Y eso fue uno también de los gatillantes que a mí me hizo transformarme, porque yo vivía de las expectativas ajenas. Yo siempre estaba pendiente de complacer a mi familia, ¿cierto? Cuando llegué a casarme a mi esposo, al entorno, ¿cierto? Siempre estaba pendiente de lo que ocurría al lado. Ya, muchas veces inclusive yo veía otras mujeres que eran tremendamente talentosas, que eran exitosas y ellas brillaban y salían adelante y yo decía, ¿por qué ellas sí y yo no? Y yo estaba pendiente del resultado de ellas. Y mm. ellas crecían y avanzaban y se mostraban y yo decía, ¿por qué ella puede y por qué yo no? Entonces ahí está uno de los errores que cometemos también. No es malo mirar a otras mujeres como referentes, al contrario, es bueno, pero ¿cómo tienes que mirarlas? Tú tienes que ver qué está haciendo ella diferente, que no estoy haciendo yo, que está logrando lo que yo quiero lograr y no puedo.
¿Me entiendes? Entonces ahí yo ya no me estoy comparando, yo ya no estoy pendiente del logro, sino que del camino que ella recorre. Si no tuviésemos referentes, sería mucho más difícil que nosotros pudiésemos, ¿cierto?, llegar por ejemplo, ocupar espacios de poder, porque para que nosotros ahora, tú sabes que estamos cada día más luchando en el fondo por tratar de ocupar estos espacios que por años han sido ocupados por varones y no para desplazarlos, porque no queremos desplazarlos. Nosotros queremos una igualdad de oportunidades. Nosotros queremos complementar, ¿cierto? Estos liderazgos femeninos, masculinos, que vamos en la misma línea. Podemos, tenemos características diferentes. Entonces, si yo entrego, ¿cierto? Comparto con un par todas las características del liderazgo femenino y él a mí me trae también eso tan enriquecedor que tiene el liderazgo masculino, podemos llegar juntos. Entonces, yo siento que cuando dejamos de mirarnos en espejos ajenos, los cambios suceden de una manera más fácil. Cuando la autopercepción tú logras llevarla a un nivel de decir, yo estoy acá, yo puedo, yo soy igual que tú, ahí la transformación también va a ser más perdurable en el tiempo, cuando dejamos de competir, cuando nos preocupamos del proceso y no solo del resultado, porque no es decir yo quiero ser como ella, ¿qué está haciendo ella para yo poder lograr llegar a ser como ella? Totalmente de acuerdo cuando dices esa unión, ¿no? Todo, es maravilloso cuando trabaja como tú dices, se traen las experiencias, las vivencias, el liderazgo y se une, ¿no? Eso es muy, muy, muy bonito, maravilloso y ese lleva a mejores resultados. Hablando del proceso, ahorita que van como dos, tres veces que mencionas, ¿crees tú que, bueno, en mi caso, yo mire, cuando iba creciendo en la escuela, entonces siempre el enfoque era en el resultado, en la calificación, ¿no? Estás en la escuela, eh, ¿cuál es tu, o sea, se celebraba cuando terminabas tu año escolar, recibías un certificado, un diploma, pero muy poco se hablaba del proceso. Entonces, ¿crees que esto es como es un condicionamiento o es una programación? O sea, hemos crecido muchos o algunos, eso nos impide realmente disfrutar este logro, esta charla, esta conversación, cualquier logro, pequeño, grande que sea. ¿Crees que esto sea algo que me impide disfrutar el aquí y el ahora y realmente mi logro? Dame unos cuantos, un tiempo para disfrutarlo, vivirlo y realmente asimilarlo. ¿Piensas tú que algo de esto tiene que ver con ese tipo de comportamiento que siempre queremos ir más que sigue, ¿no? Y nunca estamos satisfechos muchas veces con lo que logramos. Sí, también hay algo que está como muy arraigado en nuestro interior y es, como digo yo, el exceso de pasado y el exceso de futuro, esas ansias de futuro y ese exceso de pasado, ¿cierto? Que queremos alcanzar más, que queremos alcanzar más, que queremos alcanzar más y no estamos viviendo el hoy, ¿cierto? Eh, Estamos esperando siempre el mañana, pero el mañana no va a llegar nunca, ¿cierto? Porque eh, yo digo mañana lo voy a hacer y mañana perfectamente puedo decir lo voy a hacer mañana y mañana y mañana. Entonces, eh, eso hace que nosotros queramos, ¿cierto?, tener esta ansiedad de lograr más, de lograr más, de lograr más, y es porque no estamos viviendo el presente y porque muchas veces no estamos conformes con lo que nosotros somos. Es como decir, eh, yo quiero llegar a ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero transformar mi vida, pero ¿quién eres tú? ¿Qué quieres cambiar de ti? Tenemos que detenernos a pensar eso también, ¿cierto? ¿Qué quiero cambiar de mi forma de ser que me hace sentir que todavía no soy suficiente? Y yo creo que traer ese tema a la conversación es tan importante porque yo creo que la autosuficiencia, ¿cierto? Es hermanita de la autovalidación, ¿cierto? Si yo estoy esperando la validación externa, ningún logro va a ser suficiente. Sin embargo, si yo digo,
Y aprendo también a celebrarme, José, porque también cuesta que nosotros celebremos nuestros logros, aunque sean pequeñitos, esos Ujú, pasos que nos ayudan, que como tú decías, parte del proceso, ¿cierto? Nosotros queremos rendir bien, queremos tener buenas calificaciones, queremos a lo mejor tener un título profesional y no celebramos esos pasos que tenemos, ¿cierto? Ese pequeño paso que damos cada día, no somos capaces de decir, esto yo lo hice ujú, y lo hice por mí, independiente de lo que miren los demás, ¿cierto? Porque a lo mejor para ti un logro eh, es ser profesional, mientras que para otra persona su mayor logro es tener una familia bien constituida, ¿cierto? Independiente a que el esfuerzo sea mayor o menor para poder mantener esa familia. eh, Nosotros tenemos expectativas de vidas diferentes. Entonces, el no estar conforme con lo que somos tiene que ver principalmente desde mi mirada con la expectativa que yo tengo acerca de mi vida. ¿Ya? Si yo no estoy conforme, siempre voy a querer más. Si yo no estoy accionando, ¿cierto? De una manera que sea en el fondo que traiga consecuencias buenas a mi vida, si estoy esperando siempre solamente que sea por casualidad, también voy a estar siempre creyendo que no tengo todo lo que necesito y siempre voy a querer más. Y yo también parte de lo que trato de compartir, ¿cierto?, con las personas en mi bootcamp es justamente eso. Estamos como condicionados desde niños como para esperar tener algo, porque hemos crecido así. Cuando seas grande vas a poder hacer esto, ¿cierto? Cuando tengas una profesión vas a poder tener una casa, un auto, no sé. Cuando te cases vas a ser feliz, ¿cierto? Entonces nosotros no somos, sino que estamos esperando tener para ser. Pero sin embargo, cuando nos damos cuenta que nosotros somos un ser completo, que no necesitamos tener algo para ser, recién podemos disfrutar nuestros logros, aunque sean pequeñitos, porque a veces un logro es levantarte en la mañana, porque a veces tenemos una vida que puede ser tan compleja que hasta poner un pie en el piso en la mañana y decir, ahí te voy vida, como digo yo, ujú, es un tremendo logro. Entonces, esas pequeñas sutilezas que no somos capaces de ver nos hacen estar siempre ansiando futuro, ansiando lo que viene mañana, lo que quiero tener mañana, pero lo que vas a tener mañana, cuando llegue ese mañana, es consecuencia de lo que estás haciendo hoy. ujú. Por lo tanto, lo importante es hoy, accionar hoy, celebrar hoy cada paso que das, cada logro que tengas. Eh, a lo mejor incluso tener una tarde con tus hijas y ver una película es un logro. Entonces yo creo que eso es hacernos conscientes siempre del presente, vivir el hoy. Dejar el pasado atrás, no para borrarlo, que ha sido una escuela que hoy te tiene aquí, pero vivir el hoy, eliminar un poquito, ¿cierto?, ese pasado que te tiene en rumiación, que te tiene pensando por qué ella sí, por qué yo no, por qué acá sí, por qué acá no, y no enfocarnos tanto en ese futuro que nosotros queremos si es que no hacemos las acciones hoy para que ese futuro llegue. Wow, totalmente, totalmente, eso me llegó eso de niño, estaba esperando, siempre estaba esperando, sí, el premio, el reconocimiento, el aplauso, ¿no? El regalo, Sí, ese, viene esta festividad, siempre esperando, ¿no? Esperando. Ya, gracias, gracias por eso. Y bueno, mira, ya casi hemos terminado, pero no hemos hablado. ¿Cómo wow, nace, entre todo eso, cómo nace Mujer Impulso Global el Bootcamp a 360? Bootcamp Impulso, no sé por qué me brinco, Impulso Impulso 360. 360. Ya, ¿Cómo nacen estas dos iniciativas, Sandra? mira, Mujer Impulso Global nace primero como una revista, ¿ya? Una revista que fundamos con mis dos hijas mayores. Y esto nace como de una necesidad. Yo te comenté que yo estudié ingeniería en minas, ¿cierto? Entonces venía de ese ambiente tan masculinizado donde las oportunidades para las mujeres en esos años atrás eran como tan difíciles como tú te hacías visible, lo mismo como yo, ya Sandra, quiero mostrarme al mundo.
¿cierto? ¿Dónde está el espacio para que yo pueda decir, por pequeñito, por grande, lo que sea, yo tengo algo para entregar? Yo quiero que me conozcan, yo quiero que alguien me vea. Así hay muchas mujeres, ¿cierto? Que quieren, que están esperando ese espacio, entonces nosotros dijimos, hagamos una revista y mostremos logros, mostremos la vida, mostremos las herramientas, porque hay mujeres que tienen talentos enormes y tienen que entregar ese talento al mundo, porque uno aprende de los demás. Entonces hicimos la revista y bueno, la revista empezó igual con un grupo de embajadoras, ¿ya? Llegaron muchas mujeres de distintos países y que son quienes en el fondo están haciendo que Mujer Impulso Global sea conocido en el mundo. No, no es Sandra, no es Carla ni Amaya, que son mis dos hijas que trabajan conmigo, sino que son las embajadoras también, con lo que ellas van mostrando. Y nace precisamente de esta necesidad de decir, seamos el espacio que no tuvimos. Nosotras traigamos a otras mujeres que tengan la oportunidad de brillar, de mostrar su chispa, de entregar su talento. Y el Bootcamp Impulso 360 es un, no es tanto una instancia de capacitación y formación, yo digo es una instancia de recordación, ¿ya? Porque lo estructuramos de tal manera que tratamos de hacer un recorrido, ¿cierto? Desde la niña, ¿cierto? Desde ese ser que desde pequeñita empezó a prepararse para cumplir con expectativas ajenas, como yo te decía, donde desde esa niña que aprendió todo por imitación, por repetición, hasta la mujer que está hoy, ¿cierto? Entonces, el recorrido que hacemos en el fondo es tratar de justamente decir, no tienes que tener algo para ser tú. No tienes que esperar a que llegue el momento, a que llegue la oportunidad, a que llegue la persona que te va a llevar a lograr algo, sino que reconócete, recuerda lo que eres. Y de ahí nace este bootcamp que en el fondo eh, yo lo tomé como todas las herramientas directivas, ¿cierto? Las competencias directivas que se utilizan a nivel corporativo. Yo en un momento de mi vida las transformé en herramientas para la vida, para mi vida, para que yo pudiese cambiar. Porque yo tuve una experiencia en uno de los lugares que trabajé que fue bastante difícil. Estaba en un eh, nivel de gerencia, ¿cierto? Eh, tenía el conocimiento, ¿cierto? Tenía el cargo, pero yo no tenía la autoridad, Mm, sino que estaba como para cumplir la cuota porque había que tener una mujer, ¿cierto?, en un espacio de poder, por decirlo, de toma de decisiones. Y yo todo lo que hacía sentía que no era suficiente. Y de repente yo presentaba proyectos, armábamos los proyectos y decían, ya, pero por ejemplo, Juanito Pérez lo va a presentar a la empresa mandante. ¿Ya? Yo soy ingeniera en minas de profesión. Y era como siempre estar detrás y yo sentía que me faltaban cosas. Bueno, entonces empecé a estudiar, 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 hice un MBA, formalicé mis estudios de programación neurolingüística, de coaching, estudié maestría, diplomado, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar. Pero me di cuenta que en realidad lo que yo necesitaba era aplicar todo eso en mi vida, porque yo sentía que no era suficiente para el resto, pero para mí sí era suficiente. Entonces yo tomé todas estas herramientas que a veces tienen nombres complejos y todo y las hice tan sencillas como para que nosotros podamos tomar una decisión, por ejemplo, utilizando una matriz de priorización. Y son herramientas que te van a ayudar a dar estos pasos, ¿cierto? Que el día a día te van a ir ayudando a cambiar un poco más. Entonces, es vivir juntas el proceso. Yo siempre le digo a las chicas, yo no les estoy enseñando nada nuevo, solamente les estoy recordando todo lo que ustedes ya son, para que entendamos todas que desde el ser viene todo lo demás. Cuando yo me atrevo a ser, todo lo demás es consecuencia. Así que es más que nada un proceso, un acompañamiento, aprendo muchísimo de las personas que están. Ellas se llevan una cajita de herramientas y yo la potencio cada vez más, ujú, porque también me enseñan a mí. Cada intervención que hacen, cuando son capaces de abrir su corazón, contar parte de su vida, o incluso decirme, para apoyarte en esto, porque también hay personas que saben mucho más que yo. Y hay una intervención y yo digo, wow, eso no lo sabía. ujú. Y ahí anotamos, ¿cierto? Para que para el otro bootcamp ya tenemos más herramientas para otras mujeres. Así que en el fondo eso es.
Así nacimos nosotras, siendo el espacio que no tuvimos. Súper, no, no, pues te felicito a ti, a tus hijas y todo el equipo y toda la comunidad. Eh, Cuando inicias este proceso, mencionas que tú eres la primera profesional en tu familia, la que logra, tienes ese logro, ya vas saliendo, ¿no? Del grupo, de ese grupo familiar, vas saliendo, que eso no, ya vas un paso más, vamos a poner un nivel más adelante, ¿no? En el estudio, y tu profesión. ¿Cuáles son las cosas cuando vas creando esto? Oh, mujer, impulso global y todo eso. ¿Cuáles son las cosas? ¿Te encuentras con alguna cosa que digas, ay, esto como que siento como que le voy a hacer, no sé, infiel a una lealtad, o sea, infiel a mi linaje, mis familias, las mujeres, los hombres de mi familia? ¿Qué rescatas de ahí y qué sueltas, no? Porque me imagino, no sé, pero, o sea, hay algo que tuvieses que soltar y decir, ah, esa es la manera de antes o en mi familia se vive, pero ahora estoy hablando con mujeres que también quieren lo mismo que yo, que también quieren salir adelante, que también quieren cambiar sus vidas, ¿no? Hubo algo que tuvieses que soltar o dejar ir, Sandra. Sí, el esperar que las personas estuvieran un poco de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, porque sí hubo un poco de resistencia en decir, pero tú estudiaste ingeniería en minas, el campo es amplio en Chile, hay tantas empresas, ¿por qué no te dedicas a eso? Mm. Es como, es como, ¿para qué estudiaste entonces? Sí, Una sí, cosa así, no sé si me explico. Entonces, tuve que soltar eso, porque en el fondo eso me estaba haciendo igual autosabotearme. Este proceso no ha sido tan simple porque eh, hay que ser constante, hay que ser persistente, todos los días tienes que trabajar en ello y si yo te lo pongo así como de una manera muy sencilla, a veces hay muchos prejuicios porque en el fondo yo siempre he dicho, a veces una mujer es el peor cuchillo para otra mujer. Y ocurre mucho, ocurre bastante, hay resistencias externas, eh, pero cuando tú entiendes que tienes que soltar todo eso, porque tú en el fondo tienes un propósito que va más allá de lo que diga el resto, y que eso ya es parte de mi transformación, yo ya no espero la validación, yo espero ser un aporte en la vida de otras personas. Eh, yo creo que eso he soltado más que nada el prejuicio, lo que ven desde afuera, porque estudiaste una cosa y estás haciendo otra. Y eso ya lo solté. Yo ahora voy por un camino que a mí me hace feliz. Yo siempre digo, si yo logro dejar una palabra que alegre el corazón de una mujer, eh, lo voy a hacer y lo voy a hacer sin esperar nada a cambio, porque eso a mí me hace feliz y eso es el pago que yo recibo. Yo ya con eso me doy por pagada todo el trabajo que haya detrás y todo lo demás. Pero solté la mirada, la expectativa ajena la solté hace tiempo. Súper, no, no te felicito, súper, súper, así. Y te preguntaba esto porque es algo muy común que sucede en todos nosotros cuando, especialmente cuando tienes tu profesión y ya te adentras al emprendimiento, te avientas a todo este mundo, esta aventura, entonces, pero no tiene nada que ver con lo que estudiaste, tu profesión, tu trabajo, lo que siempre has hecho, no tiene nada que ver, pero de eso se trata, ¿no? De adentrarse a algo que nunca hemos hecho para empezar a crecer como ser humano, como emprendedor, como empresario y todo lo demás ahí viene, ¿no? Y conocer personas maravillosas como las que están aquí, como tú y las que nos están acompañando aquí este día. Pues ya para ir cerrando, bueno, todos vamos a dejar este cuerpecito aquí, este plano terrenal y un día pues ya no va a estar, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que pues ese día se llegó para ti y tú a dejar un legado. Vas a dejar tres cosas que tú digas, cuando alguien venga y pregunte quién fue Sandra Plaza Peña, se encuentren con estas tres cosas. Te vas a llevar todo, vas a vivir tu vida los años que quieras y como tú quieras, pero vas a dejar aquí tres cosas. ¿Cuáles serían otras cosas que la gente encontraría de ti como legado? Y primero la perseverancia. Yo soy una persona muy perseverante. Creo que eso mis hijas lo pueden dar fe de aquello. Yo creo que la perseverancia, eh, después de mi transformación, soy muy optimista. De repente las chiquillas me dicen, pero ¿cómo te mantienes así ante cualquier cosa que es un poco adversa? Soy optimista, creo que siempre.
puede llegar algo mejor, que va a llegar algo mejor. eh, y soy un poco testaruda en el logro de mis objetivos. Yo sé que si trabajo en ellos, yo sé que si pongo el empeño, pongo la acción, lo voy a lograr. Yo creo que esas cosas, no sé rendirme y algo que siempre he dicho a todos, soy una persona que se entrega mucho desde el amor fraternal, desde el amor, desde la compasión. Yo no sé querer poquito, yo cuando quiero, quiero con todo. Entonces yo creo que esas tres cosas, yo creo que la perseverancia, eh, el amor que soy capaz de entregar y también eh, soy una mujer bastante fuerte, yo creo. Excelente. Gracias por compartir. Pues ya vamos terminando. Compártenos, comparte tus redes sociales y tienes algún evento, algunos eventos o algo que quieras que ya tengas algo en puerta, nos puedes compartir también, ya para ir terminando. No tenemos fecha, pero ahora en julio cumplimos un año, nuestro primer año como Mujer Impulso Global, así que ahí estamos eh, planificando una actividad bien bonita. Eh, bueno, invitarlas a que se unan a mi comunidad. ¿Ya? Mis redes sociales todas, Sandra Plaza Peña y Mujer Impulso Global, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y eso, invitarlas cordialmente a que vayan a enriquecer nuestro espacio para que podamos crecer juntas. Excelente. Gracias. Pues voy a abrir si alguien quiere, si alguien quiere compartir, voy a abrir los micrófonos. Si alguien quiere, ya para ir terminando. Pues gracias a todos los comentarios, disciplina, a ver, déjame, apoyando, aquí está Pepi, Paola, y Pepi Sosa, comunidad, no, todos, siempre va a llegar algo mejor, siempre cuando es desde el corazón, súper, perseverancia admirable, que tu perseverancia es admirable. No, pues está muy bien. Voy a poner aquí para antes de terminar, vernos todos aquí para agradecerles. Gracias por estar aquí, a cada una de ustedes, Carla, Gracias, Paola, lindas. Gladys, Pepi, ¿no? Pues gracias por Sí, estar aquí siempre. apoyando. Y bueno, pues hemos terminado por el día de hoy. Gracias, Sandra Plaza Peña, por tu gran aportación. La verdad que sí he tomado nota y muchas cosas de repente me quedo así, o sea, y me pasa cuando este es un momento, o sea, como que nada existe, aquí estoy y me gusta este momento, ¿no? La verdad que gracias por todo lo que compartiste. Pues te deseo lo mejor de la vida, éxitos, bendiciones siempre en el ámbito personal, profesional. La verdad te deseo lo mejor en tu comunidad y que pues sigan los éxitos, ¿no? Y siga llegando esa gente, esa mujer que quiere también transformar su vida, ¿no? Y sea parte de tu tribu, de tu gente, de también se te acompañe en ese proceso, en ese propósito, proyecto de transformar vidas, ¿no? Especialmente a la mujer, que se empodere la mujer para que pues, nos ayude también a nosotros los hombres a hacer crear una mejor sociedad, ¿no? Y juntos, como Nos complemento, ¿no? necesitamos, José, no se trata Sí, acá, no totalmente. hay solamente una visión de las mujeres que queremos crecer y ser más. Necesitamos también a los hombres para crecer, porque juntos vamos construyendo. Así es. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado por el día de hoy. Gracias, amigo, amiga, tú que nos miras cada semana. Esto ha sido Conversando con Emprendedores. Hemos estado compartiendo y aprendiendo con Sandra Peña, a Plaza Peña. Acompáñala a su comunidad. Aquí vamos a dejar en los comentarios el enlace y todo para que vayas y la visites. Y bueno, nos vemos la próxima semana donde estaremos conversando con otro emprendedor. Gracias. Muchas gracias por la invitación, José. Muchas gracias.